Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a resolver un par de problemas que nos ayudarán a hacer o a elaborar la actividad integradora número 5 correspondiente a la semana 3 del módulo 12. Como siempre, el principal comentario antes de iniciar es que este video no sustituye a la actividad integradora. Este video solo es una guía y es responsabilidad de cada uno tomar este video y a partir de él hacer nuestra propia actividad integradora. Insisto, esto es solo una guía, para nada sustituye a la actividad integradora. Bueno, dicho lo anterior, podemos empezar. Como siempre también, pues yo voy a hacer un par de problemas y también es parte de nuestro trabajo interpretar cómo estos problemas nos pueden ayudar a realizar la actividad. Yo me voy a centrar simplemente en realizar dos problemas y que a mi juicio pues son la parte central de la actividad, pero sin dar más, digámoslo así, más explicaciones, ¿no? Entonces el primer problema que vamos a hacer, ya lo escribí y es un problema muy sencillo porque ya hemos hecho cosas totalmente análogas a este primer problema. Nos dicen que tenemos dos cargas y voy a empezar de una vez a dibujarlas. Vamos a utilizar color negro. Nos dicen que tenemos dos cargas, la voy a ilustrar. Una es la carga A, que tiene, en este caso nos están diciendo que tiene carga negativa y que tiene una cuya carga es de menos 4 microcoulombs. Ahora, y nos dicen que tenemos también una carga B cuya carga es de 8 microcoulombs y en este caso sabemos que está cargada positivamente. Recordemos que el signo negativo y el signo positivo sirven solamente para saber si están cargadas negativamente, es decir, si son electrones o en este caso si están cargadas positivamente, pero casi siempre al utilizar la fórmula solamente debemos fijarnos en el número y no en su signo. Y el otro dato importante que sabemos que tenemos que considerar es la distancia entre ellos. En este caso nos están diciendo que la distancia es de 3 micrómetros y nos piden calcular la fuerza de atracción o de repulsión que están ejerciendo entre sí la carga A y la carga B. Ya sabemos que, por ejemplo, como son cargas de signos opuestos, se van a estar atrayendo, es decir, estas dos cargas se van a atraer y justamente lo que queremos calcular es la fuerza con la que se atraen. Aquí tendría yo que poner ahorita un signo de interrogación porque no sabemos cuánto es la magnitud de esa fuerza, justamente es lo que queremos calcular. Entonces ahí está el signo de interrogación y justamente esta fuerza es la que queremos calcular, ¿no? Pues no está nada difícil porque ya sabemos, voy a reescribir los datos que tenemos. Tenemos que la carga A tiene una carga de 4 microcoulombs y ya sabemos hacer las conversiones. Esto no es otra cosa más que menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, sabiendo que un microcoulomb no es otra cosa más que 10 a la menos 6 coulomb. Y entonces la carga B tiene una carga de 8 microcoulomb, que sabemos que son 8 por 10 a la menos 6 coulomb.
Y por último, en este caso nos dicen que R es igual, la distancia que hay entre ellos, R es igual a 3 micrometros, y como también son micra, esto es igual a 3 por 10 a la menos 6 metros. Y sabemos que la fórmula para calcular la fuerza de atracción o de repulsión, que en este caso es de atracción, es igual a K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q2, donde Q1 y Q2 son las cargas, es decir, en nuestro caso Q1 puede ser A y Q2 puede ser B, entre R al cuadrado, donde R es la distancia. Sabemos que K es una constante que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulomb cuadrado. Insisto, esto ya, si estamos elaborando esta actividad que es la 5, todo esto ya lo debemos de saber hacer. Y por lo tanto, ya nada más es cuestión de sustituir todos los datos, es decir, F es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulomb cuadrado, que multiplica a Q1, pero Q1 es A, que es por 4 por 10 a la menos 6, coulomb por B o por Q2, como lo quieran ver, que es 8 por 10 a la menos 6 coulomb entre R al cuadrado, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, perdón, aquí ya son metros, y todo esto al cuadrado. Sabemos que lo único que hay que hacer es desarrollar estas cuentas, y la forma en que a mí me gusta desarrollarlo es poniendo los números primero, que es 9 por 4 por 8, ahora las potencias de 10, que es 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Ahora las unidades, que son newtons, metros cuadrados, coulomb cuadrado, por coulomb, entre, sabemos que este cuadrado entra a todo lo que está dentro, es decir, 3 al cuadrado, que es 9, por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, sabemos que en este caso se suman, entonces va a quedar menos 6 a menos 12, es decir, va a quedar 10 a la menos 12 metros cuadrados. Aquí sabemos que podemos empezar a hacer cancelaciones. Este coulomb cuadrado se cancela con este coulomb, porque arriba hay 2 y abajo, digámoslo así, también hay 2. Este metro cuadrado se cancela con este metro cuadrado, y por lo tanto la única unidad de medida que me sobrevive es newton. Ahora, por ejemplo, este 9 se va a cancelar con este 9, perdón, y arriba nada más va a quedar 4 por 8, que es 32. Este menos 12 sabemos que lo podemos subir como más 12, y se va, digámoslo así, a cancelar con estos 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6, que también suman menos 12, por lo tanto lo único que va a quedar es por 10 a la 9. Aquí ya lo estoy haciendo un poco más a prisa o sin escribir tanto, en el entendido que esto ya lo hemos hecho más de una vez, y por lo tanto podemos hacerlo así, newtons, que esto sería el resultado, es decir, mi resultado es la fuerza que hay entre ellos, o la fuerza que hay entre la carga A y la carga B, es 32 por 10 a la 9 newtons, que es el resultado que yo estoy buscando. Es decir, ahora sí yo podría decir que el resultado que va acá es precisamente ese.
32 por 10 a la 9 newtons. Es decir, hay una fuerza de atracción entre la carga A y la carga B de 32 por 10 a la 9 newtons. Ahora, esta parte está sencilla, solamente es realizar lo mismo que ya habíamos hecho en las anteriores actividades. La parte que yo realmente quiero hacer es la parte 2, que es la parte, digámoslo así, nueva o que no hemos hecho hasta el momento. Y esta parte 2 tiene que ver con calcular la intensidad del campo eléctrico. Para eso quiero antes de ponerme a hacer el ejercicio, quisiera dar una pequeña explicación acerca de lo que es esto de la intensidad del campo eléctrico. La explicación que voy a dar, pues es una explicación muy breve, para nada va a ser una explicación completa acerca de intensidad de campo eléctrico. Ni crean que ya vamos a entender todo lo que significa lo que es un campo eléctrico. Solamente es una pequeña explicación que nos ayudará a entender un poco más acerca de este tema y acerca del significado de este segundo problema. Y la intención es no solamente hacer, digámoslo así, miserablemente el problema y ya, sino tratar de entender un poco más. Si algunas partes no llegaran a quedar no muy claras, pues tampoco se preocupen tanto, porque lo que voy a decir enseguida pues es como extra, digámoslo así. Entonces, lo que quiero explicar es lo siguiente. Cualquier partícula que está cargada, ya sea positivamente o negativamente, por ejemplo, le voy a poner A nada más por ponerle un nombre. Cualquier partícula que está cargada positivamente o negativamente crea digámoslo así, no es la mejor palabra, pero lo voy a decir así, crea una energía alrededor de él. Por ejemplo, si la partícula está cargada negativamente, es decir, tiene carga negativa, entonces lo que va a hacer es que va a estar atrayendo a todo lo que esté a su alrededor. Estoy tratando de poner flechas. Estas flechas quiero que solamente sean como una ilustración. Una partícula que está cargada negativamente, lo que está haciendo justamente por esa propiedad de la energía eléctrica, es que está atrayendo en torno o está atrayendo hacia sí a lo que esté alrededor de ella. Y de igual manera, una partícula que está, y le voy a poner B, una partícula que pensemos que está cargada positivamente, esta partícula, bueno, y obviamente, por ejemplo, la partícula A está atrayendo hacia sí lo que está alrededor de ella. ¿Y con qué fuerza o con qué intensidad está atrayendo a las cosas hacia sí? Pues depende de la intensidad o depende del valor que tenga la partícula A. Entre más pequeño sea su valor negativo, pues con menos fuerza está atrayendo las cosas, y entre más grande sea la carga negativa que tiene la carga A, pues mayor será la fuerza con que estará atrayendo las cosas. Creo que esa parte se entiende. De igual manera, una carga que está cargada, valga la redundancia, positivamente, lo que hace es lo contrario. Está empujando hacia fuera de sí en todas direcciones, y eso es importante. Está empujando en todas direcciones, y en todas direcciones lo está empujando con la misma intensidad o con la misma fuerza. ¿Esa fuerza de qué depende? El tamaño de esa fuerza o la intensidad de esa fuerza, ¿de qué depende? Pues depende de la cantidad de carga positiva que tenga. Creo que esa parte se entiende muy bien, porque tanto la carga negativa como la carga positiva funcionan igual, solamente que la carga negativa va a estar atrayendo las cosas hacia sí, y la carga negativa va a estar expulsando o repeliendo las cosas de sí. Creo que esa parte se entiende muy bien. Por lo tanto, cuando yo quiero medir, con qué intensidad está
esta carga negativa estaría atrayendo, y cuando yo quiero medir con qué intensidad esta carga positiva estaría repeliendo, lo que necesito hacer es lo siguiente. Yo necesito imaginar, y esta parte es la que espero que se entienda, yo necesito imaginar que hay un punto P, es decir, una tercer partícula. Y esta partícula voy a pensar que tiene carga positiva. Por lo tanto, si como esta partícula tiene carga positiva y esta partícula tiene carga negativa, esta partícula y esta partícula se estarían atrayendo, digámoslo así, entre sí. Pero ahora, si yo supongo que la partícula A está fija, es decir, no se puede mover, entonces la partícula A estaría atrayendo hacia sí a la partícula P, es decir, esta partícula P estaría entrando, por decirlo de alguna manera, en el campo eléctrico de la partícula A, porque estaría sufriendo una fuerza de atracción hacia la partícula A. Ahora, esa fuerza con que esta partícula P se estaría siendo atraída hacia la partícula A, ¿de qué va a depender? Va a depender de la cantidad de carga eléctrica negativa que tenga A, y va a depender de la distancia que haya entre A y P. De igual manera, si esta partícula ahora yo la veo con respecto a la partícula B, como esta tiene carga positiva y esta también tiene carga positiva, estas dos partículas, como tienen cargas iguales, estas dos partículas, digámoslo así, se estarían repeliendo. La partícula A y la partícula B se estarían repeliendo. Pero si ahora yo pienso que la partícula B no se puede mover, como la única que se puede mover es la partícula P, entonces lo único que yo vería es que la partícula P está siendo expulsada o repelida de la partícula B. Es decir, la partícula P estaría bajo la influencia del campo eléctrico que la carga B genera. Por lo tanto, si yo quiero ver cuál es el campo eléctrico, lo que necesitaría ver es cuál es la fuerza que este punto P está recibiendo tanto del punto A como del punto B. Eso es básicamente lo que queremos ver en este segundo problema. Ver cómo un punto P estaría sufriendo, digámoslo así, dos fuerzas debido al punto A o a la carga A y a la carga B. En ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos, como ya a partir de lo que nos dice el problema, podemos pensar que entonces veamos lo siguiente. El punto A, digámoslo así, sigue siendo el mismo del problema anterior. El punto B o la carga B sigue siendo la misma del problema anterior. Es decir, la carga A estamos pensando que tiene una carga negativa de 4 microcoulomb y la carga B estamos pensando que tiene una carga positiva de 8 microcoulomb. Y ahora lo que nos dicen básicamente en este problema es que pensemos que ese punto, en la actividad le llaman partícula, pero siendo más precisos le tenemos que llamar carga de prueba. No voy a explicar más eso, pero así le tenemos que llamar. Si somos más precisos, le tendremos que llamar a esta partícula P, le tendríamos que llamar carga de prueba. Y precisamente se le llama carga de prueba porque nos sirve para probar
cómo está comportándose el campo eléctrico generado por A y por B. Entonces, esta carga de prueba, yo no, insisto, no le voy a llamar partícula, le voy a llamar carga de prueba porque precisamente nos ayuda a probar o a medir el campo eléctrico. Entonces, en la actividad nos dicen que esta carga de prueba está precisamente en el punto medio entre A y B. Como la distancia que hay entre A y B son 3 microcoulomb, entonces entre A y B hay una distancia de 1.5 microcoulomb, pero 1.5 son 3 medios microcoulomb y de este lado también, pero estoy diciendo microcoulomb y son metros, micrometros. Aquí también me equivoqué. Obviamente en la distancia no son coulomb, obviamente la distancia son metros. Por ejemplo, otra cosa que también frecuentemente me sucede es que a veces me equivoco al escribir las cuentas. Casi nunca me equivoco en los procedimientos, es decir, en la idea en general, pero frecuentemente sí me equivoco al realizar una operación o al escribir algún número específico. Entonces eso también hay que tenerlo en mente. Por ejemplo, aquí había escrito coulomb en lugar de escribir metros, pero si uno está atento es fácil ver que aquí en realidad es metros porque estamos hablando de una distancia. Bueno, entonces la distancia que hay de P a B también es 3 medios, que es lo mismo que 1.5 micrometros, porque estamos pensando que el punto P está en el punto medio. Ahora, la fórmula que nos ayuda, y aquí lo voy a escribir, la fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, es decir, esta parte que está aquí, la fórmula que nos ayuda para calcular la intensidad del campo eléctrico es igual o es E, donde E es la intensidad del campo eléctrico, es igual a K, donde K es la misma constante con la que hemos trabajado, por K1 entre R al cuadrado. Como traté de explicar aquí, para que se genere un campo eléctrico no es necesario que haya dos cargas. En este caso hay una carga que es la carga A y hay otra carga que es la carga B. Para que se genere el campo eléctrico, con que haya una carga, con eso se va a poder generar el campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, el punto A, la carga A genera un campo eléctrico y para poder medir la intensidad de ese campo eléctrico es que necesitamos poner una carga de prueba para poder establecer la intensidad de ese campo eléctrico. Ahora, lo que va a pasar es que como en lugar de solamente tener una carga, tenemos dos, entonces esta partícula va a estar sometida a dos campos eléctricos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es digámoslo así, calcular el campo eléctrico total que se genera con ambas cargas. Pero insisto, para calcular la carga el campo eléctrico es suficiente con que haya una sola carga. Si hay dos, ahorita vamos a ver lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, si yo quisiera calcular el campo eléctrico, si yo quisiera calcular el campo eléctrico, y lo voy a poner así, voy a calcular la intensidad. Esta E representa la intensidad del campo eléctrico. Voy a calcular la intensidad del campo eléctrico que la partícula o que la carga A genera sobre la partícula de prueba P. Por eso le pongo estas dos letras abajo. Entonces, si yo sigo la fórmula, nosotros sabemos que K todo el tiempo es 9 por 10 a la 9
newtons, esa parte es lo mismo, newtons metros cuadrados entre coulomb cuadrado. Ahora, para calcular esto, pues nada más hay que sustituir. Entonces, ahora va a ser K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulomb cuadrado por la magnitud o por la carga Q1. En este caso, mi carga Q1 es mi carga A y sabemos que tiene 4 micracoulombs por 4 micracoulomb. Ahora, todo esto dividido entre r al cuadrado. Ahora, la distancia r al cuadrado que vamos a poner es la distancia que hay de A a P, porque estamos midiendo el campo eléctrico generado por A sobre P. Entonces va a ser 3 medios por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 metros, todo esto al cuadrado. Ahora, aquí viene, bueno, voy a seguir explicando lo otro. Lo otro es muy fácil porque lo otro nada más sería como la otra sustitución. Si yo quisiera calcular la intensidad del campo eléctrico que la carga B genera sobre la carga de prueba P, pues es lo mismo solamente ahora que con la otra carga, es decir, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulomb cuadrado por ahora la otra carga que es 8 micracoulomb entre la distancia es la misma porque la carga de prueba está en el punto medio. 3 medios, si la carga de prueba no estuviera en el punto medio, estas distancias serían distintas y nada más habría que considerar eso. Por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Es decir, y aquí es la parte donde nosotros tenemos, aquí es la parte donde yo quisiera también explicar un poquito esto. Fíjense, voy a utilizar otro color para que se vea. Es decir, ahorita, como el punto P está en el punto medio de A y B, yo puedo decir que el punto A o la carga A, la carga P y la carga B están alineados. Ahora, con lo que acabamos de decir, lo que sabemos es que la intensidad del campo eléctrico que el punto A está generando sobre P, básicamente es una fuerza que hace que P esté siendo atraído hacia A, porque la carga que tiene A es negativa y estamos pensando que siempre las cargas de prueba tienen carga positiva. Entonces el campo eléctrico que genera A sobre el P es una flecha que va en dirección de A, que va de P en dirección de A. Y es decir, y esa fuerza está, digámoslo así, esa fuerza está siendo aplicada al punto P. Es como si el punto P lo estuvieran moviendo en esta dirección. Y voy a usar otro color para que se distinga, a ver si no ensució mucho la figura. Es como si el punto P lo estuviéramos moviendo en la dirección hacia A. Espero que se entienda. Ahora, ¿con qué fuerza? Es decir, ¿de qué tamaño tiene que ser esta flecha? Pues para eso tendríamos que calcular precisamente esta fórmula. Tendríamos que llegar al resultado y ese resultado precisamente lo que nos dice es la magnitud de esa flecha. Y este punto P también está siendo como la carga B tiene carga positiva, entonces con respecto a B, la carga P también se está moviendo hacia la izquierda. Y voy a usar otro color, espero que se vea. Con respecto a la carga B,
también el punto P se estaría moviendo a la izquierda, es decir, la intensidad de campo eléctrico que provoca B sobre el punto P también haría que el punto P se moviera hacia la izquierda. Entonces el punto P, lo que queremos ver es que entonces el punto P o la carga P está sufriendo dos fuerzas simultáneamente. Hay dos fuerzas que la están moviendo hacia la izquierda, y en este caso coincide que ambas fuerzas mueven a P hacia la izquierda, porque coincide que en este caso A es negativa y A y B es positiva. Si por ejemplo A tuviera signo positivo, es decir, tanto A como B fuera positivo, nada más tendríamos que hacer las cuentas, pero en este caso el punto P estaría siendo jalado hacia un lado y el punto P estaría siendo jalado hacia el otro lado. Eso que estoy diciendo nada más es una suposición y espero que se entienda. En este caso, como A es negativo y B es positivo, el punto P está siendo empujado por dos fuerzas, pero ambas en la misma dirección. Por lo tanto, básicamente lo que tenemos que hacer es sumar estas flechas. Es decir, si yo sumo el resultado de estas dos operaciones, eso me va a dar la suma de estas dos flechas. Pero aquí lo importante es que como las flechas están encimadas, sí puedo yo sumarlas, digámoslo así, olímpicamente. A lo que voy es a lo siguiente y espero que se entienda. Aquí me voy a tardar un poquito en explicar esto y espero que se entienda, pero creo que vale mucho la pena. No es lo mismo, y lo voy a tratar de expresar rápido, no es lo mismo que las tres cargas estén alineadas a que las cargas no estén alineadas. Es decir, si yo supongo que el punto P está por aquí afuera, y lo mismo, por ejemplo, yo supongo que todo el tiempo la carga A es negativa, supongo todo el tiempo que la carga A es negativa, supongo todo el tiempo que la carga B es positiva, la carga B es positiva, y siempre las cargas de prueba, es decir, la carga P, la carga de prueba siempre tiene que ser positiva, la carga de prueba siempre tiene que ser positiva. Ahora fíjense, lo voy a hacer con otro color para que se entienda. Acabamos de decir que en este caso, esta flecha me representa a la intensidad de campo eléctrico que la carga A ejerce sobre el punto P. Acabamos, y ahora veamos eso mismo acá. Ahora, este punto A o esta carga A sobre este punto P hace que la carga de prueba se mueva en la dirección de A con una flecha, digámoslo así. Esta flecha representaría a la intensidad de campo eléctrico de la carga A sobre la carga P. Ahora, veamos. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero poner un color que sí se distinga. Voy a poner este. Ahora, la carga, la intensidad de campo eléctrico, que sería otra flecha, no sé si más grande o más pequeña, pero espero que se entienda la idea solamente. La intensidad de campo eléctrico que la carga B genera sobre el punto P sería otra flecha que ahorita, como son colineales, las dos flechas quedan encimadas. Pero si el punto P no estuviera colineal, ahora esta carga lo que haría es empujar hacia afuera al punto P. Y esta flecha me representaría a la intensidad de campo eléctrico de la carga B sobre el punto P. Lo que quiero decir ahora es lo siguiente. Fíjense, aquí el punto P, digámoslo así, está sufriendo dos empujones. Por un lado, está sufriendo un empujón en esta dirección
y por otro lado está sufriendo un empujón en esta dirección. Ahora, la pregunta sería, si el punto P simultáneamente lo empujan en esta dirección y en esta dirección, a final de cuentas, ¿dónde va a quedar el punto P? Ahí lo que tendríamos que hacer, que no es lo que vamos a hacer en esta actividad, porque en nuestra actividad no es este caso, solamente lo estoy explicando. En este caso, donde quedaría el punto P sería en la resultante. Esto es muy parecido a lo que ya hicimos en una actividad pasada. Por aquí lo que tendríamos que hacer es poner una línea paralela. Bueno, espero que se entienda que esta línea es paralela. Y el resultado, y justamente por eso se le llama línea resultante, es que ahora la intensidad de campo eléctrico que el punto P sufriría estaría representado por esta flecha, donde esta flecha es la resultante de estas dos flechas. Lo que quiero decir es que cuando las flechas, por ejemplo, esta flecha naranja y esta flecha morada, no están encimadas, entonces lo que hay que hacer es la flecha resultante, es hacer el cálculo de la flecha resultante o del vector resultante. Pero cuando las flechas sí están encimadas, como en nuestro caso, no es necesario hacer el cálculo de la fuerza resultante. En este caso es mucho más sencillo porque las fuerzas están encimadas. En este caso, sí es, aquí voy a hacer, espero que se entienda ahorita, nada más voy a hacer un ejemplo para que se entienda. Supongamos que la intensidad de la flecha naranja es 3 newtons. Esto nada más es un ejemplo para que se entienda. 3 newtons. Supongamos que la intensidad de la flecha morada es, por ejemplo, 4 newtons. 4 newtons. 4 newtons. Ahora, como las flechas están encimadas, entonces la flecha resultante en este caso, es decir, el empujón total que sufriría el punto P, sí es una flecha que tiene un tamaño de 7 newtons. Eso solamente es válido cuando las flechas están encimadas. En cambio, aquí, si yo, como las flechas no están encimadas, yo no puedo sumar 4 más 7 y yo no podría decir que esta flecha mide 7 newtons. Ese resultado sería incorrecto. Justo para eso hay que hacer cálculos como las que ya hicimos en una actividad pasada. Espero que se haya entendido lo que estoy diciendo hasta este momento. Esto que traté de explicar aquí solamente sirve para dar una mayor idea. Para efectos prácticos en nuestra actividad nos ponen un caso muy sencillo, nos ponen el caso sencillo en que las flechas están encimadas y solamente es necesario o es suficiente con sumar los dos resultados. Ahora voy a seguir haciendo un poco lo que estamos haciendo acá. Si se fijan, aquí ya calculamos la intensidad de campo eléctrico, o bueno, ya escribimos la fórmula para calcular la intensidad de campo eléctrico que la carga A va a generar sobre la partícula P y la que va a generar la carga B sobre la partícula P. A partir de lo que acabo de explicar aquí abajo, nos debe de quedar claro que entonces el resultado que nosotros estamos buscando ya nada más consiste en sumar lo que nos dé este cálculo con lo que nos dé este cálculo. Y a partir de lo que acabo de explicar, nos debe de quedar claro que si el punto P no estuviera colineal con A y con B, entonces no es correcto sumar este resultado más este. Y lo digo otra vez, en nuestro caso sí es correcto sumar lo que me dé aquí con lo que me dé aquí porque los tres puntos A, P y B están colineales. Si los puntos A,
P y B no son colineales, no se podría sumar directamente estos dos resultados. Y si los sumáramos directamente, estaríamos haciendo mal las cosas. Entonces, espero que ya con esta última explicación nos quede un poco más claro. Ahora, si se fijan, voy a seguir escribiendo acá y no quiero todavía hacer las cuentas. Si se fijan, esta fórmula que está aquí es la fórmula correspondiente a K por la primer carga que fue Q1, digámoslo así, entre R al cuadrado. Esta fórmula que está acá fue la correspondiente a K por Q2 o B, como lo quieran llamar, entre R cuadrado. Y lo que estamos diciendo es que la intensidad de campo eléctrico, yo le llamaría total, la intensidad de campo eléctrico total, con lo que acabamos de explicar, acabamos de decir que es lo que nos dé la primera fórmula más lo que nos dé la segunda fórmula. Pero si se fijan, esto que está aquí, si sabemos factorizar, aquí es R cuadrada, entre R cuadrada, perdón. Si sabemos factorizar, sabemos que esto es igual a K por Q1 más Q2 entre R al cuadrado. Y yo quería escribir esto porque esta es la fórmula que nos presentan en la actividad. La fórmula que nos presentan en la actividad es esta. Y lo que quiero aclarar es que esta fórmula solo sirve para cuando las cargas están alineadas. Si yo quiero aplicar a esta fórmula a una situación como esta, no es correcto, estaré haciendo mal las cosas y espero que se haya entendido lo que acabo de decir. Ahora sí, con esto ya lo podemos hacer como en limpio. Si nosotros quisiéramos ya hacer como las cuentas totales o definitivas para hacer este segundo problema, lo que acabamos de ver es que lo que tenemos que usar es esta fórmula, porque lo que acabamos de ver es que esta fórmula representa el haber sumado esta más esta. Es lo que representa. Si yo sumo esta más esta, lo que obtengo es esta fórmula, es lo que quiero decir. Es decir, a resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer, y perdonen si yo soy muy insistente, espero que se haya entendido todo lo que acabo de explicar. A resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, donde K sabemos que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre Coulomb cuadrado, que multiplica a Q1, donde Q1 es la A, en este caso es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, más, ahora fíjense, esta parte es muy importante, ahora aquí hay un signo de más, en los anteriores cálculos siempre había un signo de por, ahora hay un signo de más, eso va a hacer que las cosas sean distintas. Lo que quiero decir es que por ejemplo, en los cálculos que ya hemos hecho varias veces, siempre hay un signo de por en todo esto. Ahorita va a haber o hay un signo de más. Eso va a hacer que las cuentas sean un poco distintas. Espero no estarlos confundiendo de más. Entonces, más, aquí voy, más Q2. Y yo sé que Q2 es 8 por 10 a la menos 6 Coulomb entre la distancia al cuadrado.
pero ahora la distancia al cuadrado es 1.5 porque es la mitad de lo que tenía antes, que es 3 medios por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y ahora sí, el resultado ya nada más consiste en desarrollar estas operaciones. Para desarrollarlo voy a hacer lo siguiente. Esto es igual a 9 por 10 a la 9. Ahorita no voy a escribir todavía las unidades, las voy a dejar al final. Y aquí lo que voy a hacer es factorizar. Si yo factorizo me queda por 10 a la menos 6 coulomb, que multiplica a 4 más 8. Y ahora sí escribo las unidades, que son newtons, metros cuadrados, coulomb cuadrado, y el otro coulomb ya lo factoricé, es lo que les decía. Ahora nada más hay un coulomb, no hay dos, nada más hay uno. En este caso lo que quiero decir es que así como lo acabo de escribir, es correcto. Ahora, por 3 al cuadrado entre medios al cuadrado por 10 a la menos 6 al cuadrado. 10 a la menos 6 al cuadrado es otra vez 10 a la menos 12 metros al cuadrado. Ahora, si se fijan, por ejemplo, ya nada más es cuestión de seguir haciendo las operaciones. Ahora me va a quedar 9. Ahora 4 más 8 va a quedar 12 por 12. Ahora las potencias de 10. 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Y si se fijan, antes nos quedaba 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Y ahora ya nada más nos queda un 10 a la menos 6. Y eso se debe a que aquí hay un signo de más y antes había un signo de por. ¿Qué más? Ahora, este coulomb se cancela con un coulomb de acá, pero como aquí hay dos, aquí va a sobrevivir uno. Es decir, newtons sobre coulomb. Este metros cuadrados sí se cancela con este metro cuadrado. Entonces abajo va a quedar 3 al cuadrado, 9, 2 al cuadrado, 4 por 10 a la menos 12. Y ya nada más es cuestión de hacer las operaciones. Aquí vamos a hacer ley del sándwich, extremo por extremo y medio por medio. Es 9 por 4 entre 1 por 9, 9 por 10 a la menos 6, perdón, 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Este 10 a la menos 12 lo subimos como 10 a la 12 por newtons sobre coulomb. Seguimos desarrollando, se cancelan los 9, nada más va a quedar 4 por 4, creo que, no sé, creo que me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué, porque aquí me falta poner un 12. Aquí es 9 por 4 por 12. Este 12 es el que estaba aquí, nada más que no lo había escrito. Entonces me va a quedar al final 4 por 12 y ahora hay que sumar las potencias de 10. 9 menos 6, 3 más 12, 15. Es decir, va a quedar por 10 a la 15 newtons sobre coulomb. Y ya finalmente me queda 4 por 12, 48 por 10 a la 15. Y las unidades ahora son newtons entre coulomb. Si se fijan,
Aquí las unidades me quedan newton entre coulomb, porque ahorita estamos midiendo la intensidad de campo eléctrico. Medir la intensidad de campo eléctrico es distinto a medir la fuerza de atracción o de repulsión. Acuérdense, cuando medíamos la fuerza de atracción o de repulsión, solamente quedan newtons. Es decir, lo que quiero decir es que la E yo diría E, es decir, la intensidad de campo eléctrico total, y le pongo total porque es una intensidad de campo eléctrico que la partícula P está sufriendo debido a dos cargas, por eso es total, porque P está sufriendo o P está bajo la influencia de dos campos eléctricos simultáneamente. Entonces, la intensidad del campo eléctrico total es 48 por 10 a la 15 newtons sobre coulomb, que es el resultado que nos piden para el segundo problema. Entonces, espero que se haya entendido. Yo, digámoslo así, si queremos evitarnos muchos problemas, estrictamente hablando, lo que tenemos que hacer para hacer para hacer este segundo problema sería esta parte que hicimos hasta el final, es decir, simplemente aplicar esta fórmula, que es la fórmula que nos aparece en la actividad. Todo lo demás que yo hice aquí, pues fue tratar de explicar un poco acerca de qué es el campo eléctrico que una carga genera sobre otra. Y en este caso explicar que como hay dos cargas, la A y la B, una carga de prueba estaría sometida simultáneamente a dos campos eléctricos. Y finalmente traté de explicar que es distinto que la carga de prueba P esté alineada con las cargas A y B, a que la carga de prueba P no esté alineada con las cargas de prueba. Cuando la carga de prueba está alineada, yo sí puedo sumar directamente los resultados. Cuando la carga de prueba no está alineada, yo no puedo sumar directamente los resultados, sino que tendría que calcular la fuerza resultante. Y eso no es que sea difícil, solamente que son más operaciones. Le voy a dejar hasta aquí. Espero que se haya entendido. Y sobre todo espero que esto les ayude a resolver la actividad integradora número 5. Hasta luego, soy Jorge Alonso.